Buenos días, feliz sábado a todos. Quiero ponerme debajo de la luz para que se vea mi cara, porque es triste que esté en la oscuridad. Mientras que ponen el título en la pantalla, Sócrates, 400 años antes del nacimiento de Cristo, 400 años. Sócrates, el famoso y renombrado filósofo griego, fue condenado a beber la cicuta. La cicuta era un veneno mortal que te mataba casi inmediatamente. Un veneno mortal. Fue acusado de no reconocer al dios de la ciudad de los atenienses y además fue acusado de corromper a la juventud. Así que llegó el día y allí estaban sus discípulos también junto con él mirando aquello. Y los discípulos le hacen una última pregunta a su maestro antes de tomar la cicuta. ¿Volveremos a vivir otra vez? Fue la pregunta que le hicieron. Era en el último momento, ya antes de su muerte, esa pregunta a la que él contestó: yo espero eso, pero ningún hombre lo sabe. Hasta ese entonces nadie sabía de nadie que había resucitado. Era 400 años antes de que Jesucristo lo hiciera. Por esa fue su respuesta. Yo sé que mi Redentor vive es una de las expresiones de fe más grandiosas del Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Primeramente, ¿quién era este hombre? Job. Era un hombre recto, según dice la Biblia, y que caminaba con Dios, casi perfecto. Tenía muchos bienes, Dios le había dado de todo. Tenía 7 hijos varones, 3 hembras. Tenía 7,000 ovejas, 5,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y muchos criados. Pero del día a la noche, en un abrir y cerrar de ojos, empezaron a sucederles cosas muy terribles. Sus hijos murieron, la hacienda se quemó y todo, y entonces encima de eso cogió una enfermedad en la piel terrible. Y es cuando él, en medio de toda esa vicisitud, dice esta famosa y tremenda palabra de fe, aún en esa situación y en esa condición: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Quisiera yo tener la fe que él tenía. Yo sé que mi Redentor vive. Probablemente el propio Job no haya entendido bien el significado pleno de lo que estaba diciendo. Imagina al patriarca arrinconado, fastidiado por sus supuestos amigos también, que estaban allí acusándolo de toda clase de mal, hasta que hierve de indignación y al mismo tiempo con el aguijón de terribles enfermedades. Hay una de las cosas que debemos ser sinceros. Nosotros los cristianos, cuando tenemos una enfermedad grave, miramos hacia arriba como diciendo: ¿qué pasó, Señor? Tú no estás ahí. Como dice, nosotros no somos inmortales. Somos tan débiles y factibles como los malos, como los que no creen, para enfermarnos también y morir también. Pero ese no es el final, es el punto. Tú tienes que tener la visión más allá de la muerte. Y él la tenía. Aunque muera, aunque lo pierda todo, aunque ahora mismo descienda
a lo profundo de la tierra, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará y yo lo veré cara a cara. Estoy seguro de que hay alguien que me defenderá, dice él. Y que por más que no limpie mi nombre, que no limpie mi nombre ni mi reputación mientras yo viva, lo hará después. Lo hará después. Un Dios justo en el cielo me justificará. Y aunque los gusanos devoren mi cuerpo, y de hecho déjenme decirle que todos nosotros vamos a ser devorados por los gusanos si Cristo no viene mientras estamos vivos. Mientras que los gusanos devoren mi cuerpo hasta que ya no queden vestigios de mí, porque he sido destruido totalmente, estoy convencido de que de alguna manera en los tiempos por venir seré vindicado. Vindicado, ahí viene la primera palabra que vamos a definir bien claro. Vindicar es defender, especialmente por escrito o por hablado, a quien se haya injuriado, calumniado, injustamente acusado. Podemos haber sido acusados justa o injustamente, pero si fue injustamente, Dios nos defenderá, y si fue justamente, también nos defenderá, porque Él nos perdonó y nos justificó, como quiera que sea. La palabra hebrea traducida redentor, en hebreo se dice Goel, G-O-E-L, Goel. Se traduce como vengador y también como un pariente muy cercano, muy cercano. Con frecuencia a Dios se lo llama Goel, para indicar que vindica a los derechos de los seres humanos y rescata a quienes han sido dominados por otros. Yo fui dominado por otro por mucho tiempo, no sé ustedes, pero yo nunca fui libre a como soy ahora. Fui dominado por otros que me tenía encadenado. Pero este Redentor, o este Vengador, o este Goel, me rompió las cadenas y me liberó y me hizo libre. Job ya había expresado su deseo de que hubiera un árbitro entre él y Dios. Había declarado que su testigo estaba en los cielos. Y es verdad, Dios es nuestro testigo que está en el cielo, porque Él testifica y Él ve todo lo que tú haces aquí y todo lo que tú dices. Y es tu testigo. Pero Dios está mayormente para defenderte, no para acusarte. Dios no quiere destruirte, Dios quiere perdonarte. Pero Él es testigo de todo lo que tú haces y dices. La palabra Goel es más integral que redentor. El que está en Cristo tiene a Jesús como su pariente más cercano. Escucha bien. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que somos nosotros, Él también participó de lo mismo. Esta mañana decía el hermano, estaban hablando algo parecido. Cristo demostró, dijo, tengo que ir y nacer como ellos y ser de carne y sangre igual que ellos, para sufrir las mismas cosas que ellos, para ser tentado por las mismas cosas que ellos son tentados, para ser semejantes a ellos en ese aspecto, para sufrir lo que ellos han sufrido. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, dice Hebreos 2:14. Incluso más cercano que un hermano es Cristo. Este pariente participa de cada dolor, escuchen bien, que nos perfora el corazón. Él participa de tu dolor. Él sabe cuando tú estás sufriendo y Él lo siente, al punto que Él dio su vida por ti. Conoce nuestra composición bien, porque fue humano también. Conoce nuestras debilidades,
nuestras sensibilidades, nuestras flaquezas, las pruebas particulares que nos dolían en lo profundo, porque para Él, escuchen bien, toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En toda angustia que tú estás pasando o has pasado en este mundo, Él también fue angustiado, y quizás más que nosotros. Isaías 63:9. Así pues, está más cerca de nosotros de lo que el pariente terrenal más cercano pueda estar. Mucho más cerca. Porque entra más plenamente en toda nuestra vida. Porque el pariente terrenal quizás sabe que tú estás pasando trabajo o que estás sufriendo, pero Él no está dentro de ti. Pero Cristo llega dentro de ti y siente lo que tú estás sufriendo. Lo siente en su corazón. Parece haber pasado por todo lo que nosotros estamos pasando. Y aún lo hace con una constante compasión para con nosotros. Aún a veces cuando lo rechazamos también. Y no solo eso. El parentesco de Jesús es voluntario. Y nunca se avergüenza de ello, de ser nuestro gran pariente. Por muy malo que seamos, incluso perdura después de la tumba. Hay un caso en el Antiguo Testamento que ustedes conocen de Ruth, que se quedó viuda. Pero ella tuvo el gran privilegio de tener un pariente cercano como Boaz. ¿Recuerdan? El cual no se contentó con que ella espigara en sus campos, sino que la hizo su esposa. Y al ser la esposa de un hombre rico, ella también se benefició de todo, ¿no? De toda su riqueza. Y nuestro gran pariente Jesucristo quiere que nos unamos a Él para siempre. Y nos llevará a su hogar celestial. Escuchen bien, si recuerdan la semana pasada, para las bodas del Cordero. ¿Recuerdan? Para el gran banquete de bodas. Él quiere que estemos allí con Él. También había pedido que Dios le diera una fianza, Job. Habiendo conocido a Dios como árbitro, como testigo, como abogado y dador, porque es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro abogado que nos defiende delante del Padre. Y dador de su fianza, es perfectamente lógico que llegara al reconocimiento de Dios como su Redentor. Vamos a la segunda palabra para explicarla, el significado como lo dice el diccionario. Redentor, redimir, rescatar, sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio que hay que pagar. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido, como cuando uno empeña algo y después hay que pagar para sacarlo. Eso fue lo que Él hizo. Tuvo que pagar para sacarnos del gran problema que tenía la humanidad, que no tenía salvación. Todos teníamos que morir eternamente. Este texto representa una de las revelaciones de Dios del Antiguo Testamento, en la que aparece como redentor del hombre, en la que aparece así, profunda verdad que se manifiesta plenamente en la humanidad y en la persona de Cristo, en la misión que Él hizo cuando vino aquí a la tierra y se convirtió en uno de nosotros para morir por cada uno. Cuando Cristo muere en la cruz, déjeme decir esto, murió por los pecados de toda la humanidad, no solamente de un grupo, amén, no solamente de los que creen, murió para que toda la humanidad tenga acceso a la salvación, amén, eterna. Amén. Desde las profundidades del desaliento se elevó Job a las alturas de la confianza implícita en la misericordia y el poder salvador de Dios.
desde esa situación. Un hombre que lo había perdido todo, que lo tenía todo, que era rico, y ha perdido todo, su casa, sus hijos, su hacienda, y encima de eso enfermo. Desde esa situación, desde esas profundidades, como dice aquí, del desaliento, se elevó a las alturas de la confianza, porque dijo: yo sé que aunque yo muera, tú me levantarás de la tumba. Aunque no tenga cuerpo, aunque los gusanos me hayan comido la piel, tú me levantarás y yo te veré con mis propios ojos. Nosotros necesitamos tener esa fe que tenía él. Y él dice: y al fin, el significado de eso es que por mucho que se prolongue el sufrimiento y la desgracia de Job o de nosotros en esta tierra, escuchen bien, este tenía confianza de que finalmente sería vindicado. La redacción de los versículos 25 y 26 del capítulo 19 de Job indica que la vindicación divina, ocurría cuando Dios se levantará sobre el polvo. Es la expresión que él tiene. Y cuando Job viera a Dios, esta es una inconfundible vista de la resurrección de los redimidos. Amén. El sentido de cuando Dios se levantará sobre el polvo es cuando Él esté delante de tu tumba levantándote con cuerpo inmortal para vivir una vida eterna. Amén. Delante de ti. Yo creo que será el momento más espectacular de nuestra vida. Amén. Cuando salgamos de la tumba y Dios esté ahí levantándote con cuerpo inmortal. Imagínate tú. Este pensamiento revela su confianza inquebrantable en un indicador divino, Goel. Una confianza inquebrantable en que Dios no fallará para levantarnos de la tumba en ese día. Que vive y se levantará, al final nos levantaremos. Amén. A pesar de su sufrimiento y la descomposición física que vamos a tener en la tumba, Job expresa esperanza en ver a Dios personalmente. Personalmente, apunta a una justificación futura, resurrección y vida eterna, más allá de la muerte. Hermanos, cuando tú meditas en esto, nos damos cuenta de una cosa. No importa todo lo malo que nos suceda en esta tierra. No importa aún de la manera en que vamos a morir. No importa. No importa en que lo perdamos todo mañana. No importa ni que el cáncer nos coma vivo. No importa. Porque tú tienes que decir: yo sé aún así que mi Redentor vive. Amén. Y que me levantará de la tumba. Amén. Y yo veré su rostro frente a mí. Amén. El Goel, Redentor y Vindicador. Job invoca a un Redentor, un pariente cercano responsable de defender la causa y de limpiar el nombre y liberarnos de la servidumbre en que hemos vivido por muchos años. La esperanza en la resurrección, aunque Job se sienta al borde de la muerte o tú te sientas destruido al borde de la muerte, su fe le asegura que tras la destrucción de su cuerpo, aún en mi carne, contemplaré a Dios. Amén. Siempre digo, Cristóbal Colón murió hace 500 años. ¿Qué quedará de un cuerpo que hace 500 años que está descompuesto? Hay cuerpos que ya los huesos ni existen. Es polvo. Dice, al polvo volveremos, ¿verdad? O sea que tiene que ser una mano de Dios para poder levantarte otra vez. No hay otra manera.
No hay otra manera. Los científicos no van a poder hacer eso nunca. Nunca. Y la inteligencia artificial, nada. Walt Disney, el inventor, el creador de Disney, murió. Y su cerebro y su cuerpo lo tienen en un frío, a ver si un día la ciencia inventa traerlo para atrás. Pero yo creo que no va a llegar eso. Yo creo que ese poder solamente es de Dios. Dios es el creador de la vida y Él solo es el que puede dar la vida. O rehacer la vida, vamos a decir. Porque nos dio el privilegio de que podemos tener hijos, podemos crear hijos. Él nos dio ese poder, esa bendición. Pero después que uno muere, traerte para atrás, Jesucristo dio el ejemplo para nosotros. Jesucristo fue el ejemplo de que hay resurrección de los muertos. Y ellos lo vieron. Y por eso creemos en Él y en sus promesas. Justificación final. La retención no se limita a la restauración de sus bienes materiales en la tierra, sino a una vindicación judicial donde Dios declarará tu inocencia. ¿Te das cuenta? Sabemos que somos pecadores, pero Cristo demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Donde declarará nuestra inocencia, superando las acusaciones del enemigo. Superando. La traducción de polvo y levantarse, el término hebreo polvo puede referirse a la tumba, sugiriendo que el Redentor se levantará sobre su tumba o en la tierra para rescatarnos y traernos a una vida eterna otra vez. No puede haber nada comparado con esto, hermanos. Lo que estamos hablando es más allá de la muerte, más allá del día que nos vayamos de este mundo. Esto es lo que hay, esto es lo que Dios promete. Desde la perspectiva cristiana, este pasaje se interpreta a menudo como una referencia profética a Jesucristo, como el Redentor que triunfa sobre la muerte. Nosotros también triunfaremos sobre la muerte. Amén. Quiero que te vayas de aquí en esta mañana seguro de eso, que tú triunfarás sobre la muerte, no por tu fuerza, no por tu poder, no porque tú eres bueno, sino porque Jesucristo te lo prometió. En resumen, la redención de Job trasciende la teología retributiva de sus amigos que lo acusaban, basándose en la fe de que Dios intervendrá para reivindicar al sufriente, al dolido, incluso más allá de la muerte. Queridos amigos y hermanos que me escuchan en esta mañana, ante nosotros se abre hoy la grandiosa perspectiva de que aunque vayamos un día al sepulcro, iremos sabiendo que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra y después, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, yo y tú veremos a Dios. Amén. Amén. Quiero terminar con estas palabras de Isaías 25:8. Él destruirá la muerte para siempre. Escúchalo bien. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Amén. Y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra. Porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Amén. Este es el Señor a quien hemos esperado
regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Por eso debemos estar contentos el resto de nuestras vidas. Por eso debemos vivir dándonos ánimo uno a los otros. Porque no podemos perder de ninguna manera. Aún después de muerto ganaremos. Le ganaremos la batalla a la muerte. Porque esa es la promesa de nuestro Redentor. Él murió para que nosotros tengamos vida eterna. Quiero que te vayas de aquí hoy contento, regocijado. Que todo este sufrimiento pasará. Y que estaremos juntos por la eternidad. Amén. Amén. Vamos a cantar el último himno. Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad y el Señor me dio libertad. No existen cadenas atándome por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad y ella me dio libertad. No existen cadenas atándome por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús. Amante y buen Dios, sabemos, Señor, plenamente que la sangre de Cristo Jesús nos sana y nos limpia de toda maldad y nos purifica y nos llevará, Señor, a la promesa, a la tierra que tú nos has prometido, para que no haya más lágrima, ni dolor, ni sufrimiento, Señor. Sabemos y decimos como Job: yo sé que mi Redentor vive y que Él me levantará de la tumba, Señor, y que podremos ver tu cara frente a frente, cada uno de nosotros, para estar contigo por el resto de la eternidad, felices para siempre. Bendícenos en este día y que esa esperanza, Señor, viva y que sea recordada cada mañana por cada uno de nosotros, porque sabemos que aunque nos pasen cosas malas en este mundo, de todas formas ganaremos la victoria en Cristo Jesús.
En su nombre te lo pido, Señor. Amén. Gracias.